Es un gusto y placer saludarle a todos los miembros de la hermandad y a todos los fieles laicos, hoy que vamos a celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos grandes apóstoles, en la cual tú y yo también debemos de imitar ese estado o santidad de vida. Como dice el Evangelio, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y eso es cierto, en que tú y yo debemos de desvelar esa identidad de que somos hijos de Dios y que todo lo que salga de nuestro corazón sean cosas santas, sean cosas buenas, sean cosas bellas, aquello que agrada a Jesús. Y eso es bonito, ese amor que ha conmovido a San Pedro y a San Pablo, aunque los dos tienen unas historias distintas. Y eso es cierto, uno es pescador de hombres, otro es perseguidor de los cristianos. Y eso es bonito, que el Señor se sirve también de esos instrumentos humanos. ¿Para qué? Para que sean unos mensajeros de su palabra. Y vemos que a Pablo le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ve a Damasco, y allí te tienen que decir qué es lo que vas a hacer. También nosotros tenemos esa misión que el apóstol San Pablo, el apóstol San Pedro, de anunciar a Jesús que está vivo, que Él ha resucitado, que Jesús nos quiere, que Jesús nos ama, que Jesús quiere en que tú y yo también seamos felices. Y ustedes se preguntarán, Padre, ¿cómo yo voy a lograr esa felicidad en mi familia, esa felicidad en mi hogar, esa felicidad en el trabajo, esa felicidad en el laboratorio? Yo les diría a ustedes con una palabra tan profunda que se resume todo el Evangelio, que es el amor. Y hay que desarrollar tú y yo también ese sentimiento del amor, porque el amor es el que da sentido a nuestra vida. Sin amor nuestra vida es sin sentido. Entonces hay que amar locamente como Jesús nos ha amado. Jesús nos ha amado también a nosotros, ofreciéndose ese sacrificio tan agradable, ese banquete para nosotros, que es el cuerpo y la sangre de Cristo que celebramos en cada Eucaristía, en misterio pascual. Y allí deben de poner ustedes todas sus fuerzas, toda su atención, al igual como es los enamoraditos, que durante todo el día piensan en su complemento. Yo también tengo que pensar en Jesús. Yo tengo que enamorarme de Jesús. Solamente con Él yo puedo dialogar. Y háblalo, que Jesús es tu buen amigo. Cuéntale tus problemas, cuéntale tus miserias, cuéntale tus tristezas y ofrécele todo tu trabajo. Y eso es bonito, que allí en tu hogar o en el lugar en donde tú encuentres, eleves tu pensamiento al cielo y no te impide vivir allí tu vocación, tu identidad de cristiano. Por eso Jesús en el Evangelio dice, hay que ser la voluntad de Dios. Y ustedes se preguntarán, Padre, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa voluntad de Dios también nosotros lo podemos vivir observando los 10 mandamientos de la ley de Dios, que es allí en donde tú y yo encontramos las directrices de nuestra vida para alcanzar la felicidad eterna o la vida eterna, que a eso apuntamos, porque nuestra vocación de los hijos de Dios no es una vocación terrenal, sino es una vocación celestial, sino que acá en este mundo terrenal tú y yo construimos ya nuestro pedacito de cielo, y ese pedacito de cielo lo construimos acá desde la tierra, viviendo según la voluntad de Dios. Y eso hay que aprovechar, hay que enamorarnos más de Jesús. El otro medio también para enamorarme más de Jesús, tenemos un buen libro que es importante para educar nuestra conciencia, y hay que tener contacto todos los días, siquiera unos 5 minutitos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el libro que yo me debo de conectar con Jesús? Es la Sagrada Escritura. A través de la Biblia también yo me empapo con
Jesús. Y es allí en donde yo voy a conocer. Y hay que compartir entonces también el Evangelio si queremos imitar a San Pedro y a San Pablo. Y a eso estamos llamados, a participar de esa plenitud de vida. Que nadie ni nada nos aparte del amor de Dios. Y finalmente, ya para concluir, les invito a ustedes, familias, que doblen todos los días rodillas, que su casita, su lugar en donde habitan, lo conviertan ustedes en un santuario de oración. Y ese santuario de oración se debe de manifestar a través de mis gestos, de mis actitudes, mi delicadeza, como trato al semejante, con quienes convivo allí en casita. Allí se tiene entonces que manifestar ese buen olor de Jesús. Y de allí tiene que salir entonces la fragancia de Jesús. Y eso es bonito. Una familia que ora siempre se mantiene unida y vive feliz. Y finalmente, sé que por la distancia ustedes no pueden venir a visitar al Santísimo Sacramento, que es Jesús, Eucaristía. Yo les invito allí desde sus hogares que hagan las visitas espirituales y digan que Jesús verdaderamente está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús es nuestro amigo. Por eso dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Entonces Jesús nos espera en el Santísimo Sacramento del altar. Y tienes que hacer muchísimas visitas espirituales a Jesús, comuniones espirituales, ya que ahora no puedes recibirle sacramentalmente. Dile: ven al menos espiritualmente. Y finalmente, para ustedes ya me despido implorando la bendición del Sacratísimo Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Que Dios les proteja y les bendiga en sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Cuenten con mis oraciones. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto.